A ver, yo tenía claro que me quería dedicar, cuando llegué a la empresa, que me quería dedicar a diseñar el producto. El tema es que a mí me empezó aquello a gustar un montón, o sea, el tema de buscarle la lógica, dónde posiciono cada elemento, los porqués, cómo facilitarle la vida al consumidor en cuanto a usar un producto, porque al final cuando nosotros creamos un producto lo podemos utilizar, o sea, lo podemos crear con una idea, pero luego el usuario lo va a utilizar con otra. Entonces, porque vaya corriendo, porque vaya con prisa, porque no nos expresemos mal, o sea, porque no nos expresemos bien, nos expresemos mal, depende de muchos factores. Entonces a mí me empezó a llamar eso mucho la atención. Al final, por curro, te vas yendo a un lado a otro y se me presentó la oportunidad de venir a Analytics. En Analytics Always yo ya conocía a gran parte del equipo. Yo conocía a Sergio León, yo conocía a Miguel, yo conocía a Antonio Chamorro, y ya solo por estar ellos yo me quería venir. O sea, yo quería formar parte del proyecto porque sabía los conocimientos que tenían y sabía las metodologías que usaban. O sea, a ellos no le bastaba con que el coche arranque. Ellos querían presumir del motor del coche, de la tapicería del coche, de todo el coche. Entonces a mí eso sabía que me iba a llevar a otro nivel profesionalmente. Entonces yo me tiré al charco sin preguntar muchas cosas. ¿A qué me dediqué al principio? Yo en la entrevista me hicieron una pregunta a la que le suelo tener miedo por mi manera de responder, tan clara, para que si me vas a contratar, no estás contratando dos manos que hagan lo que tú dices, estás contratando dos manos que te aporten, porque si no te están aportando, ¿por qué yo y no otro? Entonces la pregunta fue: ¿qué opinas de mi logo? Y claro, el logotipo de Analytical en aquel momento pues no representaba lo que era la empresa, ni lo que era ni lo que hubiera sido a día de hoy. Entonces, claro, de repente a mí quien me hizo la entrevista fue Amancio, o sea, entonces fue como, esta imagen no representa la empresa que sois. Junior me preguntó esto, yo por aquel entonces vivía en Villaviciosa de Odón, y cuando llegué a Villaviciosa de Odón me llamó Sergio, me dijo: estás contratado, lo primero que vas a tener que hacer va a ser cambiar el logotipo. O sea, para mí friki es una persona que le apasiona un tema, un área, una actividad, lo que sea, y le dedica mucho tiempo. O sea, entre poder salir a hacer deporte y estar leyendo un libro porque te apasiona, tú eliges el libro. Si ya no es el libro, si ese libro va sobre una temática y además te vas a ver una peli que es de la misma temática y investigas sobre esa temática y tal, pues posiblemente seas un friki del tema que tal, porque estás prefiriendo dedicarle tiempo a eso a otras actividades. Yo estoy todo el día investigando sobre el sector al que me dedico, o sea, y eso implica todo el tema marketing, que aunque fue una de las áreas que he descubierto últimas, pero la investigo muchísimo. Lo último en lo que me he formado ha sido en Product Manager, y esto me ha traído a la mesa metodologías de trabajo, metodologías de propuestas de valor, métodos para crear modelos de negocio. Claro, está todo aterrizado a mi cabeza, o sea, en plan de diseño que va viajando por estas diferentes áreas. Pero yo estoy todo el día leyendo sobre estos temas, leyendo sobre hábitos de consumidores, sobre hábitos de personas normales y corrientes, porque no hay nada como cuando diseñas un producto colarte en el hábito de esa persona. Eso será lo que da el éxito al trabajo que acabas de hacer. Entonces mi friquismo va acompañado de mi profesión. Dependiendo de si lo que vamos a es hacer una actualización sobre la estética o si es una feature de cero, el proceso digamos que empieza más arriba o más abajo, por decirlo de alguna manera. Pero el proceso todo empieza queriendo abordar el PBI, o sea, en los PBI, en este caso Vero, nos pone un montón de información. A esa información viene un link con todo el funcional que recoge ella, o sea, por información no va a ser. Una vez que has desgranado toda esa información como si fuera un puzzle, queriendo juntar, vale, pues todo esto son requisitos, todo esto son necesidades o supuestas necesidades,
Y en esta parte nos vamos a enfocar ahora en el PBI pero a futuro va a venir esto otro. Una vez que tienes todo eso, tratas de confirmar, ¿vale? Entonces, he entendido bien, no he entendido bien, porque ahí ajustamos, porque si nos ponemos de repente a diseñar, pues estás alargando un proceso erróneo y tal. Entonces ahí empezamos a confirmar, nos empezamos a juntar o con usuarios o lo más cercano a usuarios, que si no son con usuarios, pues serían con los consultores. Y, y bueno, cuando tenemos toda esta información y estamos ya bocetando y creando wireframe y tal, lo que hacemos es juntarnos con desarrollo para, como te decía, no comprometer su trabajo y ver que las ideas que vamos teniendo, pues se pueden construir. Luego ya pasaríamos a construir todo el tema de las pantallas y luego todos los componentes nuevos que puedan aparecer tienen que ir al sistema de diseño. Y a grandes rasgos creo que este es nuestro proceso de trabajo. A ver, el mercado va cambiando, todo va cambiando, los usuarios van cambiando. Luego, el MVP de todos los productos ya está condicionado por lo que hay en el sector. Es decir, si nosotros creáramos un chat, ese chat tiene que poder adjuntar imagen, compartir, mencionar a alguien. Entonces, el MVP cada vez es un producto más enriquecido. Hay una frase o un concepto muy bueno que se le dice a los empresarios, que es, o a los emprendedores, que es, si tú te enamoras de lo que vendes, cuidado porque puede ser que tus clientes no lo quieran. Entonces, enamórate de tus clientes y entonces lo que tratarás es de buscar la solución a esos usuarios. Y tu producto será lo que tiene que ser, pero tú estás en un sector tratando de ayudarles. Y yo creo que es lo que está haciendo Analytics. La respuesta a la pregunta es sencilla. O sea, yo no he estado nunca solo con una actividad, con un área, con un propósito, en una monotonía, en un día a día monótono, día de la marmota. Yo he pasado, como he comentado, de aprender CSS a un nivel muy friki, muy de arquitectura del CSS. ¿Por qué es esta arquitectura? Ah, porque venimos de esta anterior, porque salió los preprocesadores, porque no sé qué, porque hubo esta... Muy friki. Luego, gestión de marca, o sea, estuve gestionando, o sea, yo decía en todo momento que nosotros no podíamos proyectar que teníamos un Ferrari si el usuario iba a ser un usuario bueno, pues de una gama inferior o al revés. No podíamos proyectar que éramos una gama inferior de vehículos si lo que estábamos vendiendo era un Ferrari. Entonces todo tenía que ir en línea. Entonces, a raíz de ahí, pues también estuvimos gestionando mucho el tema de la identidad corporativa, la gestión de marca. Que si la página web, que si los recursos creativos que utilizábamos a la hora de vender, todo. Entonces, todo eso fue sumando a nuevos retos. Hubo un momento incluso que en mi vida apareció marketing, que si, donde descubrí que si los embudos de venta, que si las métricas locas, loquísimas, que si todos los porqués y eso complementándolo a mi día a día de diseño de productos, donde también tengo embudos para poder medir dónde se van quedando los usuarios, dónde tardan más en hacer sus procesos. Con todas las métricas, con todas las cosas, se estaba alimentando toda la información. O sea, nosotros porque somos una empresa B2B, pero si fuéramos una B2C, yo encontraba el motivo por el que seguir investigando todo esto, más allá de por necesidad de la empresa y porque hubiera el reto ese de decir, vas a llevar también este área, era por el tema de decir, yo me voy a una empresa B2B, o sea, B2C, perdón, y de repente yo sé lo que está pasando en la comunicación de redes sociales, de una red social si van a nuestra web, si le dan al botón de descargar, si realmente se lo descargan, si realmente hacen login, si realmente. Entonces, a la hora de valorar si estoy haciendo bien el producto o no estoy haciendo bien el producto, mi conocimiento era muy horizontal, abarcaba mucho. Yo he aprendido cosas que nunca hubiera pensado que iba a aprender. O sea, yo nunca pensé que iba a sentir que sabía tocar código, o sea, CSS sobre todo. O sea, mis primeros años mi primer año, literalmente, en Analytical Wizard, me quedaba por las tardes con Sergio León. O sea, Sergio daba su jornada, yo daba la mía y luego se quedaba y me enseñaba CSS. Porque quería aprender CSS, porque a él le gustaba, o sea,
le gustaba esa motivación que yo tenía a aprender CSS y porque tardara más, tardara menos, necesitábamos personas especializadas en CSS. Entonces él apostó por enseñarme y bueno, pues yo cogí esa base con él, luego ya llegó el momento en el que me dijeron a partir del siguiente sprint vas a tirar código y fue donde vino la realidad de decir tengo que tirar código. Por suerte, pues no salió tan mal, digo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que yo profundicé muchísimo, pero claro, igual que se necesitaban personas que especialistas en CSS, se necesitaban personas especialistas en front, se necesitaban profesionales que gestionaran la marca, se necesitaban profesionales en marketing, se necesitaban profesionales en diseño de productos. Y yo venía y quería ser diseñador de productos. Por lo tanto, hubo un momento en la empresa en el que me tocó tomar la decisión de ¿sigo apostando por CSS o sigo con mi trayectoria normal y coherente de diseño de productos? Entonces yo opté por diseño de productos. Y porque me puse en la situación de dónde iba a ser más productivo. O sea, en la situación, pero ya no en Analytics, sino en general. A día de hoy me sirve todo el conocimiento adquirido en CSS para diseñar mejor, para saber lo que se puede construir. Yo el mayor desafío o sea, uno sería lidiar conmigo mismo y mis exigencias. O sea, creo que muchas veces nos hacemos flaco favor, bien por síndrome del impostor o bien por no entender cuándo tienes que dejar ya algo. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, con los cuadros y tal. Yo hice ilustración y era una de las cosas que nos pasaba casi todos. Ya vale, ya está bien, ¿no? O sea, no tienes que seguir haciéndole cosas a la creatividad, ya vale. Entonces, pues aquí pasaba lo mismo. O sea, cuando estás queriendo crear un webinar o estás queriendo crear una feature o estás queriendo, cuando ya he dado con la tecla y cuando has creado el prototipo con suficiente detalle, o sea, ese me costó aprenderlo y creo que todavía estamos en ello muchas veces. Y luego las personas, la gestión de equipo, porque las personas cuanto más hablamos, más somos propensos a meter la pata. Y luego cada uno tenemos nuestras características, tenemos nuestra manera de comportarnos, nuestras tendencias de comportamiento. Entonces, esa parte era como, venga, va. Pues yo creo que casi todos los que se han puesto encima de la mesa. O sea, nosotros es cierto que cuando yo llegué existía un producto, pero aquel producto se tuvo que crear una estrategia pues para dejarlo por el camino a la vez que construíamos uno desde cero, con una mejor tecnología, con una mayor seguridad, más adaptado a la actualidad en cuanto a usabilidad y estética. Y ser partícipe de esa construcción de algo de cero, a mí me ha dado mucho conocimiento, porque claro, si yo estuviera trabajando en otra empresa, yo llegaría ya con los cimientos creados. Yo participé de los cimientos de eso, entonces a mí eso pues me motiva, siento esto como mío. A veces para bien, otras para mal, pero lo siento como mío. Luego, haber aprendido CSS a mí me parecía un mundo. O sea, yo creo que si no hubiera sido por Sergio León en aquel momento, que todo lo que se empeñó en que lo aprendiera y luego la gana que yo le puse, pero si no hubiera sido porque él hubiera estado, a lo mejor no hubiera tenido los conocimientos que tengo. Entonces, una vez que empezamos a profundizar, vino todo, me ha ido alimentando para crear, por ejemplo, sistemas de diseño, donde la arquitectura de CSS me vino bien para entender la arquitectura de cómo crear sistemas de diseño en Figma. El tema de marketing me vino bien, los embudos de marketing para aprender a cómo crear embudos con los que medir las diferentes funcionalidades. Todo me ha ido alimentando. Lo más divertido, o sea, a mí lo que más me divierte es la conceptualización de cualquier herramienta. Conceptualizar una feature, algo, ver a validar, a ver si lo estoy entendiendo bien, no, si para acá, para allá, aquí mejor no. O sea, todo esa ida y venida a mí me divierte un montón. Yo me gustó mucho una campaña creo que era Moda Esa,
O sea, Amancio recibió una postal, creo que era, donde hablaban tras el COVID de todo lo que se había superado, de todo lo que tal, y venía no sé si llamarlo folleto o cómo llamarlo, pero venía con una goma para que borraras todas aquellas sensaciones. Y me llamó mucho la atención porque o sea, de una manera muy simple y económica, transmitía muchísimo. Cuando un cliente o cuando nos trasladan que están optimizando los tiempos, creo que lo más valioso es el tiempo. Entonces, si estamos ayudando a optimizar los tiempos, y a tomar decisiones más acertadas encima, pues qué mejor feedback que lo que estás haciendo sirve para ahorrar tiempo y tomar decisiones. El peor es cuando te has equivocado errónea, o sea, rotundamente, y algo que tú pensabas que te iba a aportar valor, no lo aporta y has tardado en solucionarlo. No es que pase nada, sino muchas veces lo peor es no tardar poco tiempo en detectar que el camino que estás tomando es erróneo. Hombre, un error generalizado o sea, no pedir feedback a los usuarios. O sea, construir un producto, eso ya funciona, esto ya te tiene que valer. El secreto es la investigación y las métricas. O sea, existen montones de investigaciones, o sea, montones. O sea, ver a un usuario cómo está usando tu producto, ver los errores que está cometiendo, lo que dicen de tu producto, pero no lo que te dicen queriendo quedar bien, sino lo que dicen de verdad, no ante una encuesta que no sabemos en qué momento nos lo están diciendo o tal. Yo creo que ese es el éxito, escuchar al usuario. Para mí es cada vez que nos juntamos. O sea, yo me lo paso, la verdad es bueno, ahora, como tú sabes, estoy teletrabajando 100%. Pero cada vez que nos juntamos, sobre todo antes, cada vez que iba a la oficina, nos juntábamos que si para comer, que si no íbamos a tomar una cerveza, que si no íbamos tal. Yo creo que somos todos más o menos de la misma edad, eh, con los mismos intereses más o menos y tal, entonces se hace mucha piña. Yo veo que será lo que sus empleados quieran que sea. O sea, y mientras haya gente como la que te estoy contando, pues creo que lo tiene garantizado. Porque no dejamos de pelearnos porque el producto sea cada vez mejor.